No era humo, era amenaza. No era solo fuego, era una furia encendida por el orgullo de un hombre que creyó ser más grande que Dios. El rey hablaba, pero su voz no venía del cielo. Su decreto era de oro, pero no de justicia. Una estatua, una orden, una rendición obligatoria, doblarse o arder. Y cuando la música comenzó a sonar, el mundo obedeció. Cuerpos inclinados, rodillas en el suelo, cabezas agachadas por miedo, no por reverencia. Y en ese océano de sumisión, 3 hombres permanecieron de pie. El silencio que siguió fue más violento que el sonido. No hicieron discursos, no levantaron la voz, no atacaron al rey, solo permanecieron firmes, como árboles frente al viento, como rocas frente al río. Sus nombres eran conocidos, pero lo que el mundo recordaría no era su historia, era su fe. La noticia corrió como fuego, un fuego distinto, uno que encendía la ira de Nabucodonosor. El rey se levantó de su trono. Sus ojos ardían como el horno que mandaría a preparar, no por justicia, sino por venganza. Sadrac, Mesac, Abed-Nego, 3 nombres, 3 corazones, un solo Dios. Y entonces vino la pregunta: ¿quién es el Dios que podrá librarlos de mis manos? El horno fue encendido 7 veces más fuerte. Los soldados se prepararon. Las llamas danzaban con rabia. Y el infierno parecía abrirse antes de tiempo. No hubo negociación. No hubo temor. Solo una respuesta. El Dios a quien servimos puede salvarnos. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Y con esa fe fueron atados. Y con esa fe fueron arrojados. Y con esa fe el cielo se movió. Porque la llama no es un límite para Dios. Es solo escenario para su gloria. Y si esta historia tocó tu alma, si alguna vez sentiste que también estabas frente a un horno, si alguna vez elegiste quedarte de pie, mientras todos se arrodillaban, demostra tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegra cuando usamos nuestros dones para exaltar su nombre. Él sonríe cuando su pueblo comparte la fe, la esperanza y el amor. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz, incluso en medio del fuego. Porque esta no es solo una historia antigua, es una verdad viva, y su llama aún arde. ¿Y si todo lo que ves no fuera todo lo que hay? ¿Y si el fuego, en lugar de destruirte, fuera el lugar donde Dios se revela? En un mundo que aplaude al que se rinde, ellos eligieron resistir. En una generación que adora imágenes, ellos adoraron en silencio al invisible. No buscaban aplausos, no querían fama, no tenían un plan para escapar, solo una decisión: ser fieles, hasta el fin. Y ese fin parecía estar cerca. ¿Dónde estás, Dios, cuando nos amenazan por obedecerte? ¿Dónde estás cuando mantenerse de pie nos cuesta todo? Porque a veces la fe no se trata de conquistar, se trata de soportar, de resistir cuando todos bajan la mirada, de no doblarse, aunque tiemble el alma. El horno ardía, los soldados se acercaban, el juicio ya estaba dictado, y el cielo parecía en silencio. Pero no todo lo invisible está ausente, y no todo lo silencioso está vacío. Dios no se había ido, solo estaba esperando el momento exacto, en que la fe de sus siervos se convirtiera en altar. No fue un milagro que evitó el fuego, fue una presencia que descendió dentro de él. Y cuando el rey miró, sus palabras rompieron la historia. He aquí, veo 4 hombres, sueltos, que caminan en medio del fuego, y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Lo imposible no solo se quebró, fue reemplazado por lo eterno. Lo que debía ser tumba
se convirtió en testimonio. El fuego, que debía consumir, fue la escena donde Dios escribió una de las historias más puras de fidelidad humana y fidelidad divina. Y vos, que estás viendo este video ahora, vos que quizás estás en medio de tu propio horno, ¿será que también estás siendo observado desde lo alto? ¿Será que, mientras todo parece terminar, el cielo se prepara para descender una vez más? Porque la fe no se mide en templos, se mide en hornos. No se canta solamente con la boca, se canta con la vida. Y hay veces en que el mayor acto de alabanza es permanecer fiel, en silencio, en medio del fuego. Este no es un relato simbólico, es una verdad eterna. Un decreto fue dado, una estatua fue levantada y una decisión fue tomada. Y esa decisión sigue encendiendo llamas hasta hoy. Porque cada vez que alguien se niega a arrodillarse ante este mundo, cada vez que alguien elige a Dios por encima del miedo, el horno se vuelve a encender, pero también el cielo se vuelve a mover. El decreto era claro, la orden inquebrantable. Cuando la música sonara, todos, sin excepción, debían postrarse ante la imagen de oro que el rey había levantado. No era una sugerencia, era un mandato imperial, una orden respaldada por fuego. Y la música sonó. Tambores, flautas, cuerdas, sonidos de obediencia forzada, el eco de una sociedad que prefería vivir arrodillada antes que arriesgarse a morir de pie. Y entonces ocurrió el silencio, no uno externo, sino un silencio interior, el tipo de silencio que ocurre cuando el alma se enfrenta a una decisión eterna. En medio de la multitud, 3 figuras se mantuvieron erguidas. Sadrac, Mesac y Abednego. No hablaron, no hicieron alarde, solo no se postraron, y eso fue suficiente para incendiar la ira del rey. Fueron llevados ante Nabucodonosor. El hombre más poderoso del mundo los miró con desprecio. Él los conocía. Habían servido en su reino. Eran jóvenes sabios, capacitados, respetados, pero ahora se habían convertido en una amenaza. ¿Es cierto que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua que he levantado?, les preguntó el rey. Y luego ofreció una segunda oportunidad. Cuando oigan la música, postrénse, pero si no lo hacen, serán arrojados de inmediato al horno de fuego ardiente. ¿Y que Dios podrá librarlos de mis manos? La respuesta fue inmediata, sin temor, sin negociación. No necesitamos defendernos ante vos. Nuestro Dios puede librarnos, pero aun si no lo hace, no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Silencio. El tipo de silencio que solo se escucha antes de una tormenta. La ira del rey explotó. Su rostro cambió. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Mandó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y que fueran lanzados, sin demora, al fuego. No hubo aplausos, no hubo resistencia, no hubo milagro. Aún fueron atados con sus túnicas, sus capas, sus ropas, y mientras eran llevados al horno, no hubo gritos, no hubo súplicas, solo pasos firmes, ojos fijos, almas entregadas. ¿Y vos? ¿Qué harías si el precio de tu fe fuera el fuego? ¿Cambiarías tu fidelidad por seguridad? ¿Doblarías tus rodillas ante lo que sabes que no es Dios, solo para sobrevivir? La fe verdadera no se demuestra en los templos, se demuestra cuando el mundo entero exige que renuncies a ella. Y vos elegís no hacerlo. El horno ardía. Las llamas se alzaban como lenguas de juicio. Los soldados que los arrojaron murieron por el calor, y los 3 cayeron dentro del fuego. Desde lejos, el rey observaba. Desde más lejos aún, el cielo también miraba, y quizá
Mientras esos cuerpos caían, los ángeles callaban, las promesas parecían ausentes, y el mundo pensaba que la fe había perdido. Pero la historia aún no había terminado. El horno estaba encendido. No era simbólico, era literal, un abismo ardiente, alimentado por odio y orgullo, una sentencia de muerte disfrazada de obediencia civil, y dentro, los tres cuerpos cayeron, atados, cubiertos de ropa, llevando en la piel el calor abrasador que ya había matado a los soldados. Todo lo visible indicaba el final, todo lo que los ojos podían ver era pérdida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba aquel que podía librarlos? Porque cuando el milagro no llega antes del fuego, la fe se convierte en una decisión, no en una emoción. Y mientras el rey volvía a sentarse en su trono, mientras la multitud murmuraba, mientras el humo ascendía como victoria del mal, el cielo callaba. Ese momento, ese espacio entre la fe y el milagro, entre la obediencia y la respuesta, es donde muchos tropiezan, porque el silencio de Dios duele más que el grito de la amenaza. Y vos, que estás viendo esto, vos que quizás también estás dentro de un horno encendido, vos que oraste y no viste respuesta, que obedeciste y no viste recompensa, ¿dónde está Dios cuando parece que no viene? ¿Dónde está cuando el fuego ya te rodea? ¿Dónde está cuando la fidelidad no evita la pérdida? Es ahí donde se prueba el alma, es ahí donde la adoración se purifica, porque el horno no es solo para juicio, es también para revelar qué es lo que arde y qué es lo que permanece. El mundo quiere convencernos de que la fe sin resultados visibles es inútil, que si Dios no responde de inmediato, no vale la pena esperarlo. Pero los tres jóvenes sabían algo que el mundo había olvidado. Ellos no servían a Dios por lo que Él podía hacer, sino por lo que Él es. Y esa es la fe que el cielo honra, la que no busca salir del fuego, sino glorificar a Dios dentro de Él. Pero aún así, el horno ardía, el tiempo pasaba, y no había señal, ni sombra, ni susurro, solo fuego, solo humo, solo silencio. El rey, impaciente, se levantó. Quería ver la destrucción con sus propios ojos, pero lo que vio cambió la historia. ¿No fueron tres los que echamos atados al fuego?, preguntó. Los guardias asintieron, pero sus ojos no podían negar lo que veían. Veo 4 hombres desatados, caminando en medio del fuego, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de Dios. La duda fue reemplazada por asombro, el silencio por revelación. Lo que el rey vio, ningún imperio pudo explicar, ninguna religión pagana pudo imitar, ningún poder humano pudo negar, porque entre las llamas había uno más, no un ángel, no un espíritu, el Verbo eterno, el Hijo glorioso, la presencia viva del Dios Altísimo, Jesús en la llama, Jesús en el fuego, Jesús en medio del horno. No vino antes, no los libró del decreto, no apagó el fuego, Él descendió al horno con ellos. Y eso fue más glorioso que evitar la prueba, porque hay milagros que cambian circunstancias, pero hay presencias que transforman el alma. El horno no dejó de arder, pero el fuego ya no tenía poder. Las sogas sí se quemaron, pero sus cuerpos quedaron intactos. Ni un cabello chamuscado, ni olor a humo. Y entonces la duda se volvió certeza, el silencio se volvió testimonio, y el fuego se volvió altar. Y vos, ¿qué has sentido que Dios está callado? ¿Que pensaste que Él te abandonó? ¿Que creíste que la obediencia te llevó a la derrota? No es el fin. Si estás en el fuego, abrí los ojos, porque puede ser que Él ya esté ahí. No todos los milagros se ven antes del horno. Algunos solo se revelan cuando decidís confiar.
incluso si el fuego no se apaga. Y si tu alma está envuelta en llamas hoy, no es porque fuiste olvidado, es porque estás siendo probado para ser transformado. Y el silencio de nombre Dios no es ausencia, es reverencia, es preparación, es el umbral de una revelación mayor. Esta no es solo una historia antigua, no es un relato para emocionar, ni una fábula moral. Es una verdad espiritual que sigue ardiendo como el fuego que no consumió a los fieles de Babilonia, porque el horno aún existe y cada generación es puesta a prueba. Quizás no se levanta una estatua de oro delante de vos, pero cada día el mundo levanta ídolos invisibles: el orgullo, el miedo, el dinero, el placer, la aprobación, y te exige lo mismo. Doblas las rodillas o ardés. ¿Y vos? ¿Qué haces cuando el sistema te presiona a callar tu fe? Cuando tus amigos se burlan de tu obediencia, cuando el trabajo amenaza con quitarte tu lugar. Si hablas de Cristo, ¿te arrodillas ante lo que sabes que no es Dios solo para mantenerte cómodo? Porque hay hornos disfrazados y hay fuegos que no se ven con los ojos, pero arden igual en el alma. El enemigo no siempre viene con espada. A veces viene con silencio, con acuerdos fáciles, con ofertas brillantes, y cuando su música suena, espera que todos se inclinen. Pero hay un tipo de adoración que no se canta, se elige, se vive, se sostiene. Cuando todo dentro de vos tiembla, Dios no está buscando héroes, está buscando fieles, hombres y mujeres que digan, como los 3 jóvenes: nuestro Dios puede salvarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos a otros dioses. Eso es fe real, no fe basada en resultados, sino fe anclada en carácter, no fe que busca milagros, sino fe que busca a Dios. Y hoy, el Espíritu te pregunta: ¿qué parte de tu vida está ardiendo? ¿Tu familia? ¿Tu salud? ¿Tu fe? ¿Tu esperanza? Hay algo en vos que parece estar rodeado de llamas. Quizás estás esperando que el fuego se apague, que Dios venga y lo elimine todo. Pero ¿y si Dios no quiere apagar el fuego, sino entrar con vos? ¿Y si la verdadera respuesta no es huir del horno, sino descubrir quién te acompaña dentro? Porque si Jesús está en el fuego, ya no estás en peligro, estás en proceso. Dios no permite el fuego para destruirte, lo permite para liberarte. El fuego no quemó a Sadrac, Mesac y Abednego, quemó lo que los ataba. Y hay cosas en vos que solo el fuego puede soltar: el miedo, la dependencia, la imagen, la necesidad de agradar a todos menos a Dios. Dios usa el fuego para que camines libre. No fue un castigo, fue una revelación. Y hoy, el horno puede ser el lugar donde Dios te muestre su gloria más pura, donde su presencia ya no sea teoría, sino compañía, donde tu fe deje de depender de respuestas y empiece a sostenerse por convicción. El mismo Dios que descendió en Babilonia sigue descendiendo, pero solo se revela a los que eligen no inclinarse, a los que prefieren perderlo todo antes que perder su integridad. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decir: Señor, aun si no me salvas como espero, seguiré adorándote igual? ¿Estás dispuesto a no doblar tus rodillas ante este mundo, aunque eso signifique entrar en el fuego? Porque ese tipo de fe, ese tipo de fidelidad, es lo que enciende el cielo, y el horno, lejos de ser tu fin, será tu altar. Una generación está esperando ver si la fe que predicamos es la fe que vivimos, y puede que no recuerden tus palabras, pero recordarán si fuiste fiel cuando nadie más lo fue. No te arrodilles, no cedas, no vendas tu alma por comodidad. El horno no es más poderoso que tu Dios, y si Él permite la prueba,
es porque ya ha preparado la presencia que te va a sostener dentro de ella. No fue el horno el que selló su destino, fue su fe, una fe que no dependía de resultados, una fe que no pedía garantías, una fe que sabía que Dios es digno, aunque no salves, aunque no respondas, aunque no veas. El fuego no los destruyó, el fuego los reveló, y en ese fuego el cielo no solo miró, el cielo descendió. Ese horno ardiente, que el enemigo pensó que sería su tumba, se convirtió en su altar. El lugar de la condena se transformó en escenario de gloria. Y hoy, siglos después, sus nombres aún se pronuncian, no porque resistieron la llama, sino porque resistieron la presión de rendirse. Y vos, que estás del otro lado de la pantalla, que estás luchando con dudas, con pérdidas, con pruebas que nadie más ve, esta historia no es para conmoverte, es para recordarte la verdad eterna de Dios, que Él ve, Él escucha, Él está. Y si estás en un horno ahora mismo, no es porque fuiste abandonado, es porque fuiste elegido para vivir una fe que trasciende la lógica, una fe que no se arrodilla ante el miedo, una fe que no vende su alma por un instante de paz superficial, porque la verdadera paz viene cuando sabes con quién estás caminando. El Hijo de Dios no te promete evitar el fuego, te promete caminar con vos, en medio de él. Y cuando Él está presente, ni el fuego tiene poder, ni la muerte tiene la última palabra. Cuando salgas y vas a salir, será diferente. Tu ropa no tendrá olor a derrota, tu alma no llevará marcas de esclavitud. Solo las cuerdas se habrán quemado, solo lo que te ataba habrá desaparecido, porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para exaltar su nombre. Y si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que el Espíritu Santo habló a lo más profundo de tu alma, te invito a dejar un like, escribir en los comentarios tu testimonio y suscribirte al canal Momento de Alabanza. Esta comunidad existe para compartir verdades eternas, para recordarnos que aún en la oscuridad, la luz de Cristo sigue ardiendo. Suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza, fe y salvación a cada rincón donde el fuego amenaza, pero Dios reina. Y ahora, hace clic en el video que aparece en tu pantalla. Seguimos contando historias donde el cielo se abre, donde la fe permanece y donde el fuego no tiene la última palabra, porque la última palabra siempre será de Dios.